Hola, bienvenidos a nuestro canal, a otro vídeo de viajes y literatura. Hace un montón que no grabo ninguno, la vida no me da para más, pero tenía muchas ganas de porque este va sobre un país que me flipa, o sea, que me encanta. Hoy vamos a hablar sobre libros de Corea. Corea es un país, bueno, yo es que hay gente que es muy friki de Japón, que yo también lo soy, y yo soy Team Corea, o sea, para mí Corea es mi friquismo máximo, me encanta todo lo que viene de Corea. Mi adicción a este país comenzó con las películas, o sea, yo era adolescente hace pues casi 20 años, tengo 35, pues casi 20 años, que empecé a ver películas coreanas, que entonces, claro, ni había ni plataforma ni nada, yo las veía cuando me las descargaba, algunas eran súper difíciles de encontrar, bueno, y ahí me empezó mi adicción a lo coreano, y es verdad que a la literatura llegó muchísimo después, entre otras cosas porque yo creo que la traducción al español de libros coreanos pues ha llegado relativamente hace poco, ¿vale? A pesar de ser yo tan friki y ser un país que siempre me ha fascinado, realmente no fuimos a Corea hasta el año pasado. Nunca entenderé por qué fuimos tan tarde, cuando hace 10 años que fui a Japón, pero a Corea fuimos el año pasado y nunca entenderé por qué no lo había planteado antes. Yo imagino que será porque Corea no es tan turístico como Japón, está fuera de los radars así más de sitios más turísticos, y yo que sé, nunca había estado como en mis planes hasta el año que viene y dije, ¿por qué no había venido yo aquí antes? Obviamente cuando estuvimos en Corea me flipó Corea, o sea, yo me veía todos los días en una serie, en un drama coreano que me encanta y me lo gocé muchísimo, me encantó. Como decía, súper poco turismo occidental comparado con Japón sobre todo, entonces no entiendo muy bien por qué hay tanto en Japón y tampoco en Corea, cuando Corea me parece un destinazo y un sitio increíble, y dicen que se parece a Japón, realmente no, son dos países completamente diferentes y los dos con atractivos muy grandes. Yo entiendo a la gente que le fascina Japón, pero es que Corea tiene muchísimo atractivo. Bueno, voy a lo que tal, que si no me lío y esto se alarga eternamente. Vamos a hablar, lo voy a dividir en dos partes porque, bueno, si no esto va a ser larguísimo, así que voy a dividir este vídeo en dos partes, ¿vale? Voy a hacer dos vídeos de libros de Corea. Todos estos libros y ensayos que voy a recomendar nos van a acercar un poco más a la historia de ese país para conocer mejor al pueblo coreano, por todo lo que han pasado, que es bastante. Así que bueno, también voy a hablar bastantes libros de Corea del Norte, que es un tema que me gusta mucho, porque es como me peta la cabeza cada vez que veo algo de Corea, porque que siga eso existiendo a día de hoy es como que me peta la cabeza. Entonces he leído también mucho de Corea del Norte y también voy a recomendar libros que tratan sobre Corea del Norte, aunque no he estado ni creo que esté nunca, que vaya nunca, pero bueno, también hablaré de Corea del Norte, ¿vale? Así que vamos a empezar. Como digo siempre, el orden no quiere decir que el primero sea el que más me gusta, ni el último el que menos, para nada, pero voy a empezar por el primer libro que sí que me leí de una escritora coreana. Bueno, creo que es una escritora. Ahora no lo tengo claro, yo creo que es una escritora. O sea, lo recuerdo perfectamente, además no fue hace tantos años, diría que 5 o 6 años cuando me leí este libro, o sea que como veis mi adicción a lo coreano fue hace casi 20 y a la literatura mucho después, ¿no? Pero recuerdo que fue el primer libro que leí de literatura coreana, ¿vale? Y creo que es un libro muy recomendable para todo el mundo, es la típica historia épica, saga familiar, que yo creo que lo recomiendas y no falla generalmente, ¿no? Estoy hablando de Pachinko, un libro bastante conocido. De hecho hay una serie también muy buena en Apple TV que se llama Pachinko, tal cual. Y nada, es una historia, pues como digo, es un típico libro que no falla, una historia muy épica, nos cuenta Corea estuvo ocupada por los japoneses durante 35 años hasta la Segunda Guerra Mundial, estaba ocupada por Japón. Entonces, bueno, este libro nos cuenta la historia de una familia a lo largo de casi todo el siglo XX, ¿no? Con el telón de fondo de la Segunda Guerra Mundial, la ocupación japonesa, la guerra de Corea, y bueno, pues como digo, es una saga familiar. En principio la historia comienza cuando Sunya es una chica que se queda embarazada
de un hombre casado, y entonces un sacerdote le ofrece como para un futuro mejor, le ofrece que se vaya con él a Japón. Entonces, bueno, nos cuenta la historia pues de esta muchacha en un Japón súper hostil, un territorio en el que no habla el idioma, un sitio hostil para ella, y bueno, pues todo empieza ahí, ¿no? Y eso es pues la típica historia muy épica y que recomiendo. Pachinko. Vale. El siguiente libro que recomiendo y que me encanta, o sea, es un libro... soy bastante llorona en general, bueno, tirando a nivel de llorería medio alto, ¿vale? En general, pero sobre todo con las películas, más que con los libros. Con los libros suelo ser más duras, pero es que con este libro me pegué una panza a llorar, o sea, lloré muchísimo. También es verdad que yo creo, igual hay gente que ahora lo lee y dice, pero ¿de qué llora esta? ¿De qué lloró? Pero porque todo depende también del momento vital en el que lo leas, de igual este libro yo lo hubiera leído hace 10 años y pues no hubiera llorado, ni me hubiera transmitido tanto, ni me hubiera llegado la patata como me ha llegado, ¿no? Entonces, bueno, esto depende de las circunstancias de cada uno y del momento vital en que se lean las cosas, ¿no? Este libro, Ya nadie escribe cartas. Bueno, los nombres ni los voy a pronunciar, Jang Eun-jin, porque va a ser terrible la pronunciación. Para empezar, quiero decir que es un libro de una editorial nueva que se dedica, Shiro, que se dedica a la narrativa asiática contemporánea, y es una editorial, es el primer libro que me leo de ella, pero es una editorial a la que hay que estar pendiente porque tiene, creo que joyas ocultas, y que tenemos que tener en cuenta todo lo que salga en esta editorial, ¿vale? Pues como decía, este libro me parece, o sea, aparte de que a cada uno le transmita lo que le transmita, creo que es innegable que es un libro muy bonito. O sea, eso no lo dudo, que a nadie no le pueda parecer bonito este libro, me encanta. ¿De qué va? Pues va de un chico que abandona su casa con su perro y un libro y cosas para escribir. Y se va de su casa a deambular. No digo viajar, bueno, él dice viajar, pero realmente nunca sale del país, o sea, él se dedica a deambular, va de motel en motel, y entonces él va conociendo, va viajando, va andando, no sé qué, va viajando, bueno, digo viajar, pero como digo, no sale del país, y va pues hablando con gente, conoce gente, y a esa gente no la recuerda por sus nombres, sino que la recuerda por un número. Total, va viajando, conociendo gente, y luego por la noche llega a casa y escribe cartas a las personas que ha conocido. Ay, es que no quiero decir mucho más. Como digo, se lleva a su perro, cosas para escribir. Ay, no sé, es que es un libro tan bonito, me encantó este libro y lo recomiendo muchísimo. Ya nadie escribe cartas. Y ahora vamos a hablar de un libro que, como he dicho, el tema de Corea del Norte me llama mucho la atención porque me peta la cabeza que esto siga pasando, y voy a recomendar el primero. En general, este es muy bueno, yo creo que este es de los mejores que trata el tema. No está escrito por un norcoreano ni un surcoreano, está escrito por una periodista, Bárbara Demick, creo que es americana o norteamericana. Se llama Querido líder, la vida cotidiana en Corea del Norte. Es un libro, es un ensayo, no es una novela, pero que se lee como una novela, en el que a través de, o sea, nos cuenta la historia real de 6 personas que huyeron del país, de Corea del Norte, y a través de sus historias nos podemos hacer una idea del sufrimiento, de lo que viven los 25, creo que son 25 millones de personas que viven en Corea del Norte y que siguen aún a día de hoy pasando por todas esas penurias y sufrimiento, ¿no? O sea, es muy interesante, hemos visto mucho, pues creemos más o menos que sabemos cosas de lo que pasa allí. Bueno, realmente pues poco se sabe, ¿no? Las gotitas que nos van trayendo pues cosillas así. Pero, este libro yo aprendí muchas cosas que no sabía, me parece un libro súper interesante y que recomiendo muchísimo si te interesa el tema de Corea del Norte. Bueno, voy a hacer un poquito de resumen porque, como bueno, ya sabéis que a mí me encanta la historia, y por refrescar un poco, la península de Corea, o sea, la península completa, estuvo ocupada por los japoneses hasta el fin de la Segunda Guerra Mundial, cuando los japoneses se rindieron y se fueron de la península de Corea. Entonces, en ese momento se quedó como un vacío político un poco peligroso, y entonces en el norte, sobre todo, un general que había luchado contra la ocupación japonesa
Kim Il-sung pues empezó a proclamar líder tal, y al final proclamó la República Democrática de Corea comunista con la ayuda de los rusos que venían desde arriba, ¿no? Y cuando Estados Unidos vio que, como lo que ya he dicho alguna vez, que lo que no quería era la propagación del comunismo en Asia, bueno, en Asia y en ningún lado, pues fue para allá. Y él se quedó, ayudó como al sur, ¿no? Entonces dividieron de manera, al principio como temporal, el país, o sea, la península de Corea en dos, el norte y el sur, por una línea imaginaria a través del paralelo 38, una línea que establecieron sin conocer la geografía, la historia, ni población ni nada. Ellos decidieron que la dividían, el norte y el sur. ¿Qué pasa? Lo que empezó siendo una línea imaginaria, pues al final pues, se convirtió en una frontera completamente de kilómetros de ancho, de kilómetros de largo, y una frontera, pues bueno, como ya sabemos, ¿no? Entonces, después de esto, los norcoreanos atacaron Corea del Sur y empezó la guerra de Corea en el 50, una guerra que duró 3 años, hasta el 53, que no sirvió para nada, para que murieran muchísimas personas, para nada. Una guerra que oficialmente no está acabada, o sea que todavía hay conflictos y es una guerra, como digo, inacabada entre el norte y el sur. Y entonces, como digo, en el norte se proclamó el líder, se proclamó Dios, el gran líder, el Kim Il-sung, y bueno, pues ya sabemos un poco pues la película y todo lo que montó allí en el norte, ¿no? Pues el país más cerrado del mundo, más hermético, o sea, bueno, un país donde la gente no puede pensar, tiene que actuar pues conforme todo lo que diga este señor, bueno, y los sucesores, bueno, en fin, más o menos lo que sabemos, ¿no? Entonces, pero bueno, este libro es muy interesante, lo recomiendo mucho. Ya digo, como aunque sepamos cosas, es que lo vas a leer y vas a decir, hostia, joder, o sea, yo lo recomiendo muchísimo. Los siguientes libros que recomiendo son los de esta escritora Kim Ye-jin, ¿vale? Soy toda oídos y Sobre mi hija. Como me gustó bastante más este, me voy a centrar en este, ¿vale? El otro también es un libro bonito, pero es que este me gustó bastante. Sobre mi hija es un libro que me llegó bastante también a la patata, porque me hizo pensar, es un libro que yo creo que más de uno de nuestra generación, de mi generación, nos vamos a sentir identificados por los temas que trata. Es un libro que, bueno, empiezo un poco contando de qué trata. Una mujer viuda trabaja en una residencia de ancianos y por circunstancias de la vida acaba viviendo en su casa con su hija treintañera y con la novia de esta. Relación la cual esta mujer no aprueba. Entonces, bueno, ante todo, primero quiero decir que es en un país como es Corea, donde el matrimonio entre personas del mismo sexo es ilegal, pues estas novelas son muy necesarias, ¿no? Entonces, bueno, nos lleva un poco al día a día, a lo que sufren las personas homosexuales en este país, los sufrimientos que por querer a otra persona del mismo sexo en ese país, un poco nos acerca un poco a eso, ¿no? A todo lo que el sufrimiento que hay allí, porque, como digo, sigue siendo a día de hoy un país tan desarrollado y tan adelantado en otras cosas ilegal. Pero ya no solo eso, es que trata muchos temas más. Es un libro muy cortito, pero que trata muchos temas y es bastante profundo, ¿no? Complejo. Luego trata también el tema sobre la brecha generacional entre madre e hija. Yo creo que es un tema en el que la mayoría, yo me he sentido muy identificada. Yo creo que nuestra generación con la de nuestros padres somos dos generaciones como muy distintas, que es a veces muy difícil entendernos. Y por cómo cuenta, no sé, a mí ya te digo, me tocó la patata porque creo que son temas que más de uno, aparte de cuál sea nuestra orientación sexual, nos vamos a sentir muy identificados. Y luego, por supuesto, trata temas también de la crisis económica, política, laboral que atraviesa pues todo el mundo, y en especial ella habla de Corea, ¿no? Entonces, como digo, es un libro que recomiendo también bastante, Sobre mi hija, que me gustó mucho. Vale. Ahora vamos a una novela, después de un poco de intensidad, vamos a bajar revoluciones y vamos a una novela de estas feel good. ¿Qué son las novelas feel good? Pues novelas que vienen, bueno, no sé si vienen de Asia, pero que de Corea vienen muchas, y de Japón. Son novelas que están hechas para hacerte sentir bien. Son novelas que no es gran literatura, no van a ser los libros de tu vida, pero son novelas sencillas,
adictivas, con personajes súper entrañables, de estas novelas que a veces necesitas leer, que te dan como un cálido abrazo y que te hacen sentir bien, ¿no? Entonces estas novelas, esas que entre este vídeo y el otro os recomiendo alguna, porque ya digo, no son las novelas, qué novelón, no, pero son novelas que a veces uno necesita leer, ¿no? Entonces ahora mismo voy a recomendar, esta fue un éxito en Corea y también fuera de Corea, La asombrosa tienda de la señora Yom. Vale, es un libro, como decía, muy bonito, fácil de leer, que te lees en nada porque te atrapa. Aparentemente sencillo, cotidiano, pero es que son muy bonitos, ¿no? Entonces, bueno, este libro trata sobre el protagonista, bueno, la señora Yom, que es una señora que tiene una tienda de ultramarinos y pierde la cartera, y entonces un vagabundo de la estación de Seúl, un hombre que vive en la calle, encuentra esa cartera y en vez de quedársela, pues busca a la mujer y la devuelve, le devuelve la cartera, ¿no? Y entonces, bueno, pues esa acción que aparentemente que no tiene trascendencia, pues le va a cambiar la vida al hombre, a la mujer y a más personas, ¿no? Entonces, como digo, es un libro también muy bonito que recomiendo, a veces necesitamos leer cosas así y nada. Vale, ahora vamos con otro libro, también que no está escrito por ninguna coreana, es Lisa Si, bueno, yo creo que esta es bastante internacionalmente, es bastante conocida, La isla de las mujeres del mar. Vale, Lisa Si creo que es americana, norteamericana, pero de ascendencia china. Pero este libro lo voy a recomendar, aparte de que es un libro de estos también como pachinko, ¿no? De estos libros que cuentan la historia de varias mujeres, de una familia, a lo largo casi también de todo el siglo XX, pero es un libro que normalmente no falla y yo creo que a casi todo el mundo gusta. Vale, este libro se desarrolla en Jeju, que es una isla de Corea que me quedé con muchísimas ganas de ir cuando fuimos, que volveré precisamente para ir a Jeju. Y en Jeju es famosa por las buceadoras Aenyo, bueno, creo que se pronuncia así. Son buceadoras que llevan años dedicándose a una técnica de buceo, bueno, técnica, es como que la transmiten de generación en generación. Hay mujeres, hasta mujeres octogenarias que bucean, aguantan, no llevan ni oxígeno ni nada, sin oxígeno ni nada, aguantan hasta muchísima profundidad, son como las que llevan el pan a casa y en esta isla son las mujeres las que trabajan. Y no sé, es muy interesante lo de las buceadoras Aenyo, la verdad que es un tema que es muy interesante. Y nada, bueno, pues la historia nos cuenta la vida y la historia de alguna de estas mujeres, con la Segunda Guerra Mundial, la ocupación japonesa, la Guerra de Corea de fondo, como digo, es a lo largo de varios años en el siglo XX. Y nada, y también nos habla de un tema que pasó en Jeju a mitad creo que fue en el 58 o 48, ahora no recuerdo bien. Hubo una masacre en Jeju, que murieron miles de personas, una masacre que propiciada por los surcoreanos, y como que gente se manifestó y pues bueno, la represión, pues mataron a miles de personas, los surcoreanos apoyados por Estados Unidos. Entonces bueno, también trata esa masacre un poco de fondo y bueno, que como digo, es un libro que yo creo que tampoco falla. Vale, ahora vamos con un libro también bastante bonito que se llama Almendra, un libro muy cortito, se llama Almendra. Yo creo que este también de los coreanos es bastante conocidillo. Won Pyong-song, bueno, no digo los nombres porque no los digo bien. Vale, este libro es muy interesante, trata de un chico que tiene las amígdalas del cerebro más pequeñas de lo habitual. Y entonces, ¿qué pasa? Que no, esto es verdad, o sea, es verídico, hay una enfermedad que es así, o sea, él al tener estas amígdalas más pequeñas, pues las emociones normales que sentimos los demás, como ira, amor, enfado, las emociones, ¿no? Él pues no las puede sentir, ¿no? Entonces, pues, claro, al principio, su primeros años, su madre y su abuela, pues lo enseñan a cómo tiene que detectar en la gente esas emociones y actuar un poco con normalidad, para que el mundo no se vuelva contra él y para que él se adapte al mundo, ¿no? Pero de repente ocurre un suceso trágico y se ve solo en el mundo. Entonces, bueno, pues es un libro muy bonito.
y con un mensaje final. Es verdad que al principio empieza muy bien, como que tiene mucho tal, por ponerle una pega, y al final es verdad como que creo que me quedé un poco de, pero la idea y al principio es brutal, y es verdad que al final me quedé como que se me desinfló quizás un poco, pero vamos, es un libro que recomiendo también mucho. Y con un mensaje muy bonito, ¿no? Muy esperanzador, que es como, ¿por qué tengo que adaptarme yo al mundo? Que yo, o sea, como que no hay que cambiar, que quien te quiera por cómo eres, ¿no? Un poco algo así, ¿no? Entonces, como digo, es bastante bonito Almendra también. Este tiene también más libros traducidos al español, pero por ahora solo he leído este. Vale. Y ahora vamos con un plato fuerte para mí de este vídeo, ¿vale? Mejor cómic, bueno, voy a empezar por este. Mejor cómic del año 2022. Voy a hablar de 2 novelas gráficas de esta escritora, Kyung-Suk Jendri Kim, Hierba y La Espera. Hay más, tiene más esta escritora traducidas al español que me leeré. Estos libros son súper bonitos, son súper bonitos los dos, o sea, este libro, voy a empezar primero por Hierba, es como digo un cómic, una novela gráfica. Con estos también lloré. Bueno, es que los coreanos me hacen siempre llorar. Las películas no he llorado más en mi vida como con películas coreanas. O sea, tienen una sensibilidad, una forma de hacer las cosas que a mí especialmente, y yo que me encanta el drama. Bueno, también tienen thriller muy buenos, A mí que me encanta el drama, me encanta lo coreano y me hacen llorar como nadie. Y estos libros son libros que lo malo que tienen es que como son tan bonitos, te enganchan, tal, te pones a leer y te los lees en una tarde, pero merecen ser leídos con calma, porque sí, hijo, no merecen leerlos rápido, pero al final te lo devoras porque es que son muy bonitos. Vale, que me enrollo, ¿de qué trata Hierba? Hierba va, como dije antes, la ocupación japonesa en Corea. A principios del siglo XX, Japón estaba en plena fase de, quería todo para él. Y entonces también empezó un poco a meterle mano a China. Y entonces, para que los soldados japoneses pues no se vinieran abajo y tal, porque pues todas las luchas que tenían que por delante y eso, pues crearon las estaciones de consuelo, ¿vale? Y las mujeres de consuelo. Nos hacemos una idea, ¿no? Entonces la historia cuenta la vida de verdad. Bueno, Hierba cuenta la historia de una protagonista de verdad, pero que fueron miles de mujeres que vivieron lo mismo, ¿no? Mujeres que los japoneses robaban a sus familias, que las secuestraban y las mandaban a estas estaciones de consuelo para convertirse en mujeres de consuelo, ¿no? Para elevar el ánimo a los soldados japoneses. Entonces, bueno, son historias muy duras, creo que la literatura, los libros es muy importante porque para recordar todas estas cosas, este episodio tan oscuro de la historia, como hay tantos que ya comentaré, de la historia de un país, ¿no? En este caso de Corea, para que no se olviden. Esto estuvo mucho tiempo que no, como tapado, y gracias a, bueno, un poco todas estas historias, pues nos hacen recordar todo eso que pasó para que no vuelva a ocurrir y joder, pues pues eso, que fueron miles de mujeres las que pasaron por esto. Y pues la literatura, los libros tienen esta parte importante de hacernos recordar todas estas cosas horribles, ¿no? que pasaron, para que no olvidarlas. Entonces, bueno, como digo, es un libro muy bonito. Luego, La Espera también. La Espera no habla en concreto de ninguna, bueno, es como la protagonista es ficticia, pero realmente cuenta la historia de miles de personas. De hecho, incluso también un poco la de su madre, de la escritora, ¿no? La Espera, como dije, separaron a Corea en dos. En el norte, como sabemos, comunismo, país hermético, cerrado, y el sur, ¿no? Entonces, ¿qué pasó? Cuando trazaron esa división del país, mucha gente le pilló, que intentaron huir, bueno, eso fue un caos. Entonces mucha gente, muchas familias forzosamente se vieron obligadas a separarse, se separaron, y a día de hoy hay gente que no sabe qué fue de sus familias, que están en el norte y no saben si siguen vivas, bueno, si están muertas, qué fueron de ellas, si lograron sobrevivir, no saben nada, hay mucha gente en el sur y bueno, y en el norte, por supuesto, que no saben nada tras esa separación forzosa a la que se vieron obligados, que no saben nada de su familia. Entonces
este libro trata como la Cruz Roja propicia encuentros para intentar que esas familias separadas se encuentren, ¿no? Aunque sea por unos minutos. Y, ay, mira, se me pone la piel de gallina. Oh, es que son muy bonitos estos libros, de verdad. Y entonces, bueno, pues esa espera, la espera de esperar, ¿no? Pues ese momento de reencuentro con tu familia, ¿no? Con tus familiares que no saben nada. Entonces, es muy bonito. También recomiendo muchísimo estas dos novelas. Me queda a mí alguna más por leer que leeré. Bueno, ¿qué más? Tenemos también este libro, Si no podemos viajar a la velocidad de la luna. De la luz, perdón. Vale, este es un libro que a priori tiene dos características que a priori no me interesan nada. Bueno, aunque he de decir que últimamente me estoy enganchando un poquito a la historia de relatos, porque estoy leyendo muchos relatos y es verdad que le he cogido el punto, pero nunca ha sido mi fuerte. A mí me gustan mucho los ensayos, la novela, el drama, como ya podéis imaginar. Y este vídeo tiene dos cosas que a priori no me gustan: relatos y ciencia ficción. Bueno, alguno de ciencia ficción bueno, me gusta y me he leído, pero no es mi fuerte tampoco. Entonces, pues a priori, un libro, como decía, que no me llama nada la atención, pero sorprendentemente me gustó muchísimo este libro. Está escrito, creo que ella es científica, la escritora, es una chica joven, y no sé cuántas historias son ahora, no me acuerdo. Bueno, como toda historia de relatos, pues hay historias que te gustan más y otras que te gustan menos. Pero generalmente todas son bastante bonitas y tratan, pues eso, como temas. Quien espere extraterrestres, naves espaciales y cosas así, pues sí, lo tiene, pero no de la manera que va a esperar, ¿vale? Es como este libro va más allá. Cada relato, que sí, que hay temas de, pues eso, viajar entre planetas, naves espaciales, contacto con extraterrestres, sí, trama cosas de esas, o sea, trata esas cosas, a veces de una manera súper absurda, que dice, hostia, Dios mío, esto no tiene, como que no tiene mucho sentido. Pero bueno, el libro va más allá, el libro va de las personas, va de la humanidad, va de hasta dónde va a llegar la tecnología, la ciencia, hasta dónde es capaz de llegar. No sé, es un libro para la reflexión. Yo cada relato, después de leerlo, me quedaba como, ¿sabes? Como que me hacía mucho reflexionar y pensar a dónde estamos llegando. No sé, es un libro para reflexionar. No sé, me gustó bastante, me gustó bastante. Y hay algunos, de verdad, algunos relatos muy bonitos, muy bonitos. También los recomiendo mucho. Vale, y ahora voy a recomendar dos libros de esta escritora, Cho Nam-yo, estos dos libros. Kim Ji-yoon, nacida en 1962, este va primero, y luego Lo que sabe la señorita Kim, este es más reciente, este si no me equivoco es del año pasado, este lo he leído hace nada. Vale, estos son unos libros que tratan sobre mujeres. O sea, sobre la problemática o lo que sufrimos por ser mujeres. Y en concreto en Corea. Por ser mujer en Corea, todo lo que se da por hecho que tú naces, estudias, tal, luego te casas, tienes hijos y ya tu vida se acabó, no tienes más que decidir, te dedicas a cuidar de tu familia, y eso a día de hoy sigue siendo como común allí en Corea, ¿no? Tú tienes hijos, cuidar a tu familia y ya como tu vida, tus sueños, tus metas, ya todo se acaba, ¿no? Entonces, pues bueno, nos cuenta la historia de esta mujer. Creo que son libros también muy importantes, o sea, también al principio empezó como muy bien y luego al final se me quedó un poco cojo, un poco flojo quizá. Pero creo que son libros que hay que leer para entender, pues eso, lo que... Sí, son libros que como mujeres tenemos que leer y para que esto, pues, esta cosa que vivimos, pues cambie. Y te das cuenta como en un país como en Corea, pues es todavía peor, ¿no? Y nada, como decía, de hecho fue tan problemático este libro que creo que salió una película
que yo no he visto, por cierto, que incluso levantó un montón de movimientos en el país, feministas y antifeministas, y creo que hasta la actriz que interpretó a la protagonista como que tuvo un montón de críticas por hacer esa película, bueno, en fin, que se lió parda. O sea, que imaginaros la importancia de estos libros que son tan necesarios y que hay que leer. Y luego lo que sabe la señorita Kim también son relatos de la vida de 8 mujeres que, para saber por el simple hecho de ser mujer, pues lo que nos toca vivir, desgraciadamente, ¿no? Todavía. Entonces, bueno, también son libros que recomiendo. Vale, y el último ya de esta tanda es una biografía. Volvemos a Corea del Norte. Es una biografía, o sea, esta es también la historia real de Jeonmi Park, Escapar para vivir. Creo que está bien. Vale, este libro, como digo, es la biografía de esta chica que vivía pues en Corea del Norte. Pues desde chica, pues para ella era normal ver cadáveres en el camino a su escuela, pasar hambre, ver cómo personas de su familia o de sus vecinos desaparecían de vez en cuando. Era normal que el gran líder, le dijera lo que tenía que pensar, lo que tenía que hacer, cuándo tenía que hacer las cosas. O sea, en Corea del Norte la gente pues no es ella, vive según lo que dicte el gran líder, ¿no? Entonces no podía pensar, no podía hacer nada. Y entonces, bueno, pues también, como digo, también es muy interesante porque es la historia real de esta chica. Total, esta chica, en la hambruna que pasó Corea del Norte en los años 90, al final la familia ya no puede más y decide huir, y nos cuenta, bueno, pues toda su huida de Corea del Norte, todo lo que pasó en China, porque claro, ellos salen de allí, no has conocido nada, llegas a un país que supuestamente confías en la gente, crees que te van a ayudar, y no, entró, o sea, trata de personas, brutal lo que tuvo que vivir esta chiquilla y su madre, ¿no? Luego atravesaron el desierto del Gobi y finalmente llegan a Corea del Sur, y dices, vale, ya he llegado a Corea del Sur y ya está, estoy a salvo. No, pero ahora llegas a Corea del Sur y tienes que aprender a vivir, porque tú has vivido una cosa que no es real, o sea, una película que no es real, entonces no sabes pensar por ti misma, no sabes nada de la vida, no sabes nada, has vivido en un país completamente cerrado, aislado del exterior, en el que no sabes nada de nada. Entonces comienza ese proceso, que todo esto Corea del Sur ayuda a toda esta gente que llega a Corea del Sur, los ayuda económicamente, los meten como en un centro, ahí ahora no me sale el nombre, donde los reeducan, por decirlo de alguna manera, a adaptarse a la nueva vida, a la vida real, a la vida que van a vivir. Entonces, bueno, pues es muy interesante, porque claro, es muy interesante todo eso, y yo había cosas que no sabía, pues eso, no sé, es muy interesante leer este libro también. Y bueno, esta chica, claro, y lo peor de todo es que muchos norcoreanos, cuando llegan a Corea del Sur, también a los coreanos, los del sur, no los ven como espías, como que tampoco los tratan bien. Entonces es como, no todo el mundo, pero es como todo lo que sufren, ¿no? Para la libertad, el viaje de una joven norcoreana hacia la libertad, pues eso, hacia la libertad, todo lo que eres capaz de hacer por ser libre, por vivir, ¿no? Entonces esto es lo que nos cuenta este libro. Entonces, bueno, ella se hizo muy famosa en Corea del Sur, salió en un montón de programas, en redes, y se ha convertido en una activista muy famosa para ayudar a toda esa gente que escapa de Corea del Norte y está pues perdida. Ella es como una luz, ¿no? Para toda esa gente que necesita ayuda cuando escapa de Corea. Bueno, pues nada, por ahora no sé cuánto llevaré hablando, pero creo que por hoy ya está bien. Así que no sé cuántos libros, creo que 11 o 12. En el próximo vídeo más, por supuesto, me falta la ganadora del Nobel, Han Kang, que vendrá en el próximo vídeo, y muchas cositas más, ¿vale?